Shalom, Abraham, estimado público, esto es piensajudío.com, es Yehuda Pérez, estamos otra vez nuevamente aquí juntos todos y como es una bella costumbre entre todos nosotros, quiero en nombre de todos ustedes y con todo mi corazón agradecer Baruch Hashem al Creador del universo por esta gran oportunidad de estar juntos, de tener vida. Yo, bueno, ustedes saben, estoy en la tierra de Israel. Soy dichoso, muy dichoso, gracias a Dios. Y créame, yo no me merezco nada de esta bendición, como nadie se merece las cosas. No, sin embargo, la misericordia, el amor de Dios hacia el ser humano, hacia nosotros, hacia mí, estoy súper endeudado. Baruch Hashem, que tengo el privilegio de estar aquí en la tierra de Israel y desde aquí mandar saludos y todos juntos agradecer cada instante por esta hermosa oportunidad que estamos vivos. Mucha gente, ustedes saben, ha perdido la vida, es el destino, cada quien tiene diferente estación en donde bajarse, como aquel autobús que va desde un extremo del país hasta el otro extremo, y cada quien se baja en diferentes estaciones, ciudades. Por decirlo así, cada ser humano que viene a este mundo se baja en diferente estación de tiempo porque ha terminado su reparación, su servicio, lo que tenía que hacer. La vida es muy sofisticada y por eso todo el tiempo que la luz de esa vela espiritual está encendida, todo el tiempo que hay luz, que es esa alma encendida, podemos reparar como aquel carpintero que trabajaba de noche en los tiempos donde no había lo que hoy hay, tanta, tanta Baruch Hashem bendición de la luz, electricidad, en aquellos tiempos no había. Entonces, juntos todos estamos en el agradecimiento. Lo más importante, créanme, yo no empiezo casi siempre lo que hablo de la forma en que empiezo, sino por saber la importancia de estar agradecidos porque la dinámica de la vida, ¿ok? Solo en esta realidad hay la oportunidad del cambio, de la transformación. Cuando uno se aleja, y hoy, y en vida, ¿ok? Cuando uno se aleja de este planeta, de esta tierra, de este mundo, literalmente, por el hecho de que estamos ya sin las condiciones, cuando la persona sale al exterior, el astronauta se mueve con más dificultad. ¿Por qué? Porque solo en esta tierra están las condiciones para la transformación, la flexibilidad. No sé si ustedes saben que la industria más grande que hay en el mundo y está en casi todos los rincones de la materia es el hule, la flexibilidad. Porque por la flexibilidad podemos tener la vida, las condiciones, la dinámica de la vida. Casi todo tiene, por eso los carros se mueven porque tienen llantas, y así los aviones, y así las computadoras, y así todo tiene, casi todo tiene ese plástico que simboliza la flexibilidad, el movimiento, la transformación, la oportunidad de cambiar. Entonces, por el hecho de que estamos aquí, nunca olvidemos que este es el único planeta, las únicas condiciones correctas para lograr ese propósito de la flexibilidad para la transformación de superación para bien. Y vamos a hablar de esto hoy en día. Permítanme, en nombre de todos ustedes también, orar, Bezrat Hashem, todos juntos, al Creador del universo, que nos ilumine y que nos permita escudriñar sus caminos. Les digo con honestidad, en todo el mundo, casi todos, otras personas hablan de muchas otras cosas que al final de cuentas casi distraen al ser humano. Y aquí, los que me conocen, no sé si se dan cuenta, intento hablar de ese ser humano, esa alma, encontrarnos, porque el mundo está saturado de información que lo único que hace en su mayoría es distraernos.
del propósito correcto, que es lo que he empezado a decir, esa transformación personal que es básica, indispensable, necesaria, que es en sí la vida, que es en sí el crecimiento, que es en sí el placer correcto, la satisfacción correcta por el funcionamiento correcto de nuestro ser. ¿Ok? Entonces, primero, orar al creador del universo, todos juntos, y pedirle a él, Shemit Baraj, que nos ilumine y que nos abra el corazón, porque solo cuando hay esa apertura de nuestro corazón, esa disposición de escuchar, de entender, vamos a lograr ese crecimiento espiritual. ¿Ok? Tristemente, desafortunadamente, por el hecho de que instantáneamente y constantemente sucede que actuamos incorrectamente con el deseo y con el pensamiento de querer recibir placer, como lo he dicho de muchas formas, por eso estamos como estamos y por eso podrá haber muchas pláticas, pero la gente retorna a su erguel, a lo que está acostumbrado por decenas de años. Los que me conocen en algún tiempo, hace casi más de un año creo, estábamos dando clases todos los días, teníamos un grupo y todos los días estábamos ahí casi una hora y media o dos y hablábamos de lo que hablo, de la transformación y los testimonios que la familia de cada uno de los participantes nos decía, que eran increíbles. Por ejemplo, una señora que estaba en el grupo y que le decían sus hijos, mamá, mamá, la clase, porque vieron en la mamá una transformación para bien, una alegría constante. Y así muchos testimonios de muchos hijos que decían a los padres, papá, papá, la clase, porque Baruch Hashem hubo un cambio positivo. Gracias a Dios, solamente gracias a Dios, porque estaba yo todos los días hablando de lo mismo, o sea, no de lo mismo, sino de triunfar, de encontrarnos, de conocernos, de entender los porqués tantas situaciones comprometedoras, lo que se llaman problemas, en vez de ser retos positivos. El caso es que en un tiempo, ya ha pasado ya un tiempo, casi creo que un año o más, ya ni me acuerdo, el caso es que dejé de estar todos los días y ya la gente estaba casi segura de que los había yo encaminado a casi todos y después oí que tristemente hubo quien, no sé cuántos, pero eso no es el tema cuántos, sino sucedió que la gente retornó a, se le olvidó todo lo que se enseñó casi y retornó a sus actividades de preocupaciones, de enojos, de problemas, tristemente de todo. Y de ahí entiendo, y de ahí yo me refuerzo y sigo orando al Creador del Universo, que los que tengamos la dicha de escuchar las pocas y humildes palabras que yo menciono para esa transformación constante que debemos estar en ella, porque esa transformación es el vaso, es el utensilio, el recipiente que permitirá al ser humano, que en sí somos almas y que en sí somos esa comprensión. O sea que si no estamos actuando correctamente, significa pensando correctamente, ¿ok? Entonces seguiremos creando solamente dificultades, problemas y todo lo que hay en el mundo, traumas, decepciones, preocupaciones, tristemente. Por eso, porque lo que sucede es constante y a veces le recordaba yo al grupo, porque luego hubo quien intentó decirme, oye, pero es que repite las cosas y que quién sabe qué. Y les recordé a todos que la vida misma es repetición, porque respiramos constantemente, instantáneamente, durante todos los instantes de nuestra vida, y es repetir, repetir, repetir. ¿Y por qué no dices y te cansas y te aburres? Porque entiendes que eso es la vida. La repetición es la vida. Comer, comes. ¿Por qué no dices, ay, ya me cansé de comer? ¿Por qué? Porque es repetición. Claro que el comer es físicamente, tiene un lapso de tiempo que
cuando llenas la necesidad y esperas un tiempo para que surja otra vez esa necesidad, entonces habrá placer cuando llenamos la necesidad. Pero respirar, que es la vida misma, eso es constante. ¿Y por qué? Porque el Eterno en su misericordia, oigan bien, sabe que para vivir tenemos que respirar constantemente y por eso nos crea la necesidad constantemente, porque ese es el secreto del éxito. Los tzadikim, el concepto de tzadik en el pueblo de Israel, que son no solo eruditos, los sabios, los justos, píos, santos varones, los líderes del pueblo de Israel que siempre hay en cada generación. ¿Por qué son tan especiales, tan poderosos, tan grandes? Porque son tan humildes, son tan anulados por libre albedrío, porque entienden que la grandeza estriba en la eliminación personal del deseo personal, de ese ego de querer acaparar para uno, sino que la comprensión de ellos, la energía de ellos, todo lo que tienen, lo entienden o entienden que es para dar. Y segundo, entienden que para lograr la grandeza, ¿no?, del conocimiento y de saber las cosas de memoria, porque entienden que el argumento del pueblo de Israel es que la Torá, el famoso Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, es el código genético de la realidad y es el pensamiento directo de ese creador infinito que en su bondad y misericordia para los seres limitados revela cómo Él piensa y cuál es el propósito de este mundo del ser humano. Significa, por lo tanto, como el ser humano, los tzadikim que he mencionado previamente, los justos, entienden que venimos a hacer la voluntad del Eterno. Venimos, claro, suena así como, esa no es la palabra que tú que he mencionado primero porque no la entendíamos. Aunque ese es el propósito, pero suena raro. ¿Cómo venimos a hacer la voluntad de Dios? Es que lo venimos a disfrutar. Entonces, es complicado, lo voy a tratar de explicar de una forma lógica para que se entienda la lógica de lo que digo ahorita. Según la Torá, los sabios, el mundo fue creado para que el Eterno quiere que el ser humano tenga ese, esa felicidad, ese placer, ¿ok? El Eterno, el Creador infinito quiere dar y por eso nos ha creado. El caso es que ese no es el tema, pero como ya empecé y dije ciertas palabras, por lo menos quiero ordenar un poquito lo que he dicho ahorita. Por el hecho de que el Creador quiere que el ser humano tenga placer, pero constante, para eso se necesita el, la comprensión. Porque si no hay comprensión, no hay apreciación de algo y por eso no podemos tener placer. He dicho, pongan una corona de diamante en la cabeza de un burro, por mucho que le den dinero y le den no sé qué quieran darle, el burro no lo aprecia porque no comprende lo que está recibiendo y por eso no hay placer. ¿Ok? Así que básicamente el placer está en la comprensión. Y la comprensión ya no es materia. Por eso, cuando se habla en el pueblo de Israel de conceptos, hablamos de esa alma pensante, que es una dimensión no material, porque cuando uno fallece el cuerpo, un infarto, el cuerpo queda enterito, los ojos no ven, el cuerpo no siente, porque esa dimensión de alma, de ese espíritu, de esa comprensión, de ese aire, llámelo como quieran, sale del cuerpo y retorna, y por lógica también no se puede matar nunca algo que es aire, no se puede matar. Puedes matar el cuerpo, pero no algo que es pensamiento o espíritu. El caso es que por el hecho de que el Eterno nos trajo a este mundo, tenemos que entender que somos solo esa dimensión espiritual, porque eso es lo que confunde al ser humano y por eso
estamos actuando constantemente, regularmente, equivocadamente, sin darnos cuenta y sin malas intenciones. Y de ahí las limitaciones, los problemas, los fraudes emocionales, nos sentimos defraudados o decepcionados o atorados o aburridos en este mundo. ¿Por qué? Entonces voy a enfocarme, todo lo previo que he dicho, lo voy a tratar de ordenar de una forma para que entendamos la idea que quiero decir hoy. Entendamos, el cuerpo está limitado. El cuerpo es como un carro que nos permite, es como un traje de un buzo. Así como el buzo se mete en las profundidades del océano y se pone un tanque de oxígeno y un traje para bucear, para que tenga la posibilidad de introducirse en ese océano, esa persona, pero a veces sucede que con la presión del agua, el buzo, esa persona, ya está en las profundidades de ese océano, por el hecho de la presión del agua, por la profundidad en donde está, le confunde los sentidos y muchas veces piensa que él es un pescado, pierde la conciencia de la realidad correcta de quién es él y dónde está. Y a veces se quiere quitar el traje y el oxígeno y wow, puede morir. Algo así, el alma viene a este mundo y necesita un traje para aparecer en este mundo, porque el alma, hemos dicho, es espíritu, ¿ok? Es inteligencia, es comprensión, es emoción, es sentimiento, nada tiene que ver con materia. Pero entonces, para que esa alma baje a este mundo, necesita un traje material y ese es el cuerpo. Y aquí empieza toda la confusión del ser humano, porque cuando vivimos en este mundo y sin saber lo que se está diciendo, regularmente el mundo no entiende eso, el mundo cree que es cuerpo. No, nosotros no somos cuerpo, nosotros también tenemos cuerpo, pero no somos cuerpo. Como hemos dicho, un paro cardíaco, la persona fallece en un instante, sale esa alma pensante, esa emoción, ese sentimiento, esa capacidad de comprensión, y el cuerpo está ahí. Entonces, ¿por qué no ve ese cuerpo? Pues porque ya no está esa alma, esa dimensión que es la vida misma. El cuerpo es inerte, el cuerpo retornará al polvo, como dice el versículo, que polvo eres, y del polvo has sido tomado y al polvo serás retornado, ¿ok? Entonces, por el hecho de que la materia está limitada o para que la materia aparezca en este mundo, tiene que estar limitado, ¿ok? Entonces, el Eterno en su misericordia mete una alma espiritual con dimensión infinita, porque si es espíritu o es aire, cuando retorna al aire, retorna al infinito. Esa alma cuando retorna, cuando se sale del cuerpo, retorna al aire, al infinito y puede desaparecerse. De ahí la importancia también del nombre que cada uno tiene. O sea, que cuando uno fallece, por lógica hemos dicho que esa espíritu, esa alma se sale del cuerpo, pero como el espíritu o el alma es como aire, por decirlo así, se puede desvanecer o desaparecer en el aire, en el infinito, en el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que le permite a esa alma continuar aún en ese nivel? O sea que cuando se sale lo que se llama el fallecimiento o el concepto de muerte, muerte es el cuerpo, fallece el alma. Fallecer es salir del cuerpo. Por eso una persona trabaja en un banco, le dan un fallo, no muere, le dan un fallo y se va a otro banco a trabajar. Ejemplo, lo mismo el alma no muere, solo fallece del cuerpo y se va a otra dimensión. Pero puede entonces, por lógica, desaparecerse cuando se sale del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que por el hecho de que esa alma tiene un nombre, que en sí el nombre es su identidad, y el nombre son esas letras
Los que me han escuchado aquí sabemos que el argumento del pueblo de Israel es que el creador del universo constantemente está creando la realidad y lo hace con las letras del idioma sagrado, del idioma hebreo santo. Significa que es un código lo que está creando la realidad. Esas letras, así como los científicos nos dicen que el cuerpo, en las células, hay 4 letras del código genético, a DNA. Interesante que habla de 4 letras. Nosotros sabemos que son las 4 letras del tetragramatón, el Yud, Kei, Vav, Kei, ¿ok? En cada célula, y en cada cuerpo y en cada cosa que existe, lo único que hay o está formando la materia son las letras del idioma hebreo, lo que forma el cuerpo, lo que forma el pensamiento, la plataforma del sentimiento, de la emoción, de todo. El Eterno lo crea en diferentes dimensiones, por supuesto, solo con la combinación de letras hebreas. O sea que el cuerpo y la materia, el aire, el espacio, todo, todo, todo en cada rincón de este universo, en todas las galaxias existe solo esas letras hebreas que en sí es la información acumulada en todo, porque no hay una parte, no hay espacio que no esté lleno de sabiduría. ¿Ok? Son conclusiones científicas, por eso Estados Unidos invierte millones de dólares en el espacio exterior y sabe que no está arriesgando. Lo único que hay que saber es leer el idioma que se use en el exterior de este mundo para poder continuar mover cualquier satélite, cualquier nave espacial. El caso es que entonces cuando el alma se sale del cuerpo, lo que la protege de no desaparecerse en el infinito son las letras hebreas de su nombre, que en sí es el ID, el número de identificación, por decirlo así, o el nombre de identificación que tiene el alma. Y esas letras hebreas, como yo he explicado previamente, que todo lo que existe o forma la realidad, toda realidad en cualquier dimensión son las letras hebreas, entonces son las que le permiten existir ya en la dimensión metafísica o espiritual, y por eso continuamos por gracia, porque el Eterno así lo hace y lo permite, por el hecho de tener nombre, nos protegen esas letras y nos permiten continuar a existir y siendo quien somos para no desaparecernos en el infinito y ser absueltos y desaparecer. Ok, muy importante saber eso. Entonces, cuando venimos al mundo que es material y que todo lo material, sea cual sea, está limitado, incluyendo el cuerpo, entonces cuando el alma llega a este mundo y viene a reparar vidas previas, porque todo empieza desde la víspera de la creación, que todos estábamos incluidos en el cuerpo de Adán, el primer ser humano. Todos los seres humanos que hemos existido en la historia desde la víspera de la creación, judío, gentil, en todas las generaciones, todos estábamos, ahorita somos seres humanos enteros, pero antes estábamos incluidos como células que estábamos formando el cuerpo de Adán, el primer ser humano. Y cuando Adán pecó, tratando de esconderse de la presencia de Dios, por lo que hemos explicado previamente, entonces, ¿cómo te quieres? Adán era el hombre perfecto, no fue el resultado de la unión de un hombre y una mujer. Adán lo creó el Eterno mismo, por eso era perfecto. Ustedes saben que hoy en día la gente ni siquiera usa el 10% de las capacidades mentales. Adán usaba su 100% de capacidad, por eso tenía lo que se llama Ruach HaKodesh, tenía el espíritu de divina providencia de ver y observar hasta el final de los días, veía toda la historia porque estaba limpio, puro, porque Dios mismo lo creó. Pero cuando peca, y la Torá traducida, bueno, ese es el idioma, los idiomas no permiten traducir la idea correcta. Cuando el Eterno de repente le pregunta, y en español lo traducen como, por decirlo así, ¿dónde estás? ¿Cómo dónde estás? Que Dios no está, no lo ven. Si Dios es todo lo puede y está en todos lados. Como dijimos,
que el eterno, el infinito, el creador infinito, perdón, voy a explicarlo. El creador que en su esencia es infinita y no tenemos comprensión de algo infinito en su esencia, pero el Eterno se revela a este mundo finito y lo crea, este mundo finito, con el nombre, los que saben hebreo, con el nombre de Elohim, que es el nombre, porque Dios tiene varios nombres que usa en la Torá, en la Biblia, describe, revela varios nombres, porque los nombres de Dios son como enseñanzas para que el ser humano actúe de acuerdo a la información de los nombres de Dios para acercarnos a Él. Y uno de los nombres de Dios, el primer nombre que aparece en la Biblia, en ese Bereshit, en ese Génesis 1, es el nombre de Elohim, y ese nombre significa sabiduría. O sea que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, traducido en español más o menos así. Está diciendo que en el principio, cuando empieza a crearse la materia o las cosas medidas o el concepto tiempo, porque antes de que el Eterno crea el concepto tiempo o lugar, no existe nada, sino todo está en el infinito. Entonces, cuando el Eterno crea, Bereshit bara Elohim et Hashemayim vetares, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, crea con esas letras hebreas, como hemos dicho, el argumento del pueblo de Israel, el único idioma que no es el resultado de una necesidad. Mesa en español, porque mesa, alguien inventó mesa. Lógica tiene, ¿no? Y así las palabras en español y en todos los idiomas son acuerdos humanos que vete tú a saber por qué las cosas o los nombres son esos. Pero en hebreo no. En el idioma hebreo que antecedió a la realidad, como les dije, el Eterno para crear este mundo finito, del infinito, lo primero que crea para crear este mundo finito tan sofisticado, crea las letras hebreas que en sí son como recipientes en diferentes dimensiones, en el mundo espiritual, abstracto todavía, y esas letras hebreas, cada una tiene diferencia de energía, diferente energía, información, son como vasos espirituales, como recipientes, y en esos niveles espirituales empieza el creador del universo a combinar las letras y a crear la realidad. ¿Okay? O sea que en hebreo, luz, por ejemplo, concepto luz, en hebreo se dice or, con una Aleph, Vav, Resh. Ok, entonces, Aleph, Vav, Resh, tres letras que forman en hebreo el concepto que se traduce en español, por ejemplo, como luz, en hebreo es or. Dicen los sabios que por el hecho de que estas tres letras en el idioma hebreo juntas crean el concepto luz, or es luz, no solamente significa lo que he dicho, sino que por el hecho de que hemos combinado esas tres letras, hemos creado también la luz. O sea que la luz se crea literalmente, hay luz, porque hay tres letras juntas que se juntan y permiten que exista la luz. Muy importante entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos una letra que se llama en hebreo, del abecedario hebreo, se llama la letra Ain. Ain, los que sabemos hebreo, es el nombre o la pronunciación de la letra hebrea llamada Ain, también no solamente estamos nombrándole el nombre de la letra hebrea Ain, sino que estamos también, en otras palabras, así se dice el miembro del ojo humano. ¿Cómo se dice ojo en hebreo? Ain significa que por el hecho de que el creador del universo creó 22 letras del idioma hebreo, más 5 letras que son finales. El que sabe, sabe, mejor no digo más información porque puede confundir, pero sí la idea previa que he dicho. Por el hecho de que el creador del universo creó 22 letras del idioma hebreo y hemos dicho que son los recipientes. En cada letra hay información, hay energía, hay luz específica,
e información específica, y por el hecho de que Dios creó la letra, una de ellas llamada, como dije previamente, Ain, por el hecho de que esa letra existe, está también la posibilidad de ver. O sea que si Dios no hubiese creado esa letra Ain y solo hubiese creado 21 letras, faltando esta letra, no existiría la posibilidad de ver, de observar. ¿Ok? Muy importante saber eso. Y así sucesivamente. Las letras hebreas anteceden a la realidad y por eso los valores éticos en hebreo, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, esos conceptos no se crearon después de que ya había problemas en la realidad entre el ser humano, no. Todo eso antecedió a la realidad. Las letras hebreas anteceden y con la combinación de las letras hebreas del idioma sagrado, el Eterno crea todas las plataformas, el pensamiento, la emoción, el sentimiento, todo, 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 el cuerpo, la materia, el aire, el espacio, todo, todo, todo. Significa, en otras palabras, que por el hecho de que el Eterno, que es todo lo puede, y Él está simultáneamente en todos lugares, como Él está en todos lugares, porque la forma en que Él se revela a este mundo, como hemos dicho, de ese mundo infinito, pasa a formar el creador del universo toda esta realidad solo con esas letras hebreas, con la sabiduría de Dios, y por el hecho de que cuando crea este mundo está lleno de su sabiduría y Dios, el nombre Elohim, recordarles a todos, ese nombre que Dios usa en el Génesis 1:1, Yomer, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, así dice en hebreo y en español, más o menos se traduce, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando el Eterno usa ese nombre, que significa sabiduría, empieza a crear todo este mundo que está lleno solo de sabiduría. Conclusión científica a propósito también, de que no hay ninguna partícula en todo este universo, en todas las galaxias, que esté exento de sabiduría. Todo y en todo lugar, en todo espacio, en todo momento, hay sabiduría. Y el nombre de Dios es sabiduría. Así que lo único que existe, si somos honestos y humildes, tenemos que aceptar y reconocer que nosotros no hacemos absolutamente nada, que Dios crea constantemente la plataforma del palpitar, del pensar, del sentir, del olfato, del oído, de la vista, todo lo crea Dios. Nosotros no hacemos absolutamente nada para respirar, no hacemos absolutamente nada para el palpitar, no, todo lo hace Dios. Todo es un regalo de Dios. Si somos humildes y entendemos que alguien está invirtiendo tanta sabiduría en nosotros y nos está dando esa oportunidad de estar aquí, ¿cómo es que no reaccionamos y agradecemos todo el día por la misericordia infinita de que Él nos permite estar aquí? Y quiero hablar del propósito del cual empecé a hablar. Entonces, no solo el Eterno, entonces, porque Él está en todos lados, como hemos dicho, Él es la sabiduría que forma todo, Él es todo lo puede, y simultáneamente Él está en todos lados. Es como hoy en día es más fácil de entender eso, como el GPS, que por medio de un satélite, millones de gente simultáneamente escriben la dirección donde quieren ir, y cuando se salen de la ruta, miles se salen de la ruta, el satélite puede simultáneamente contestar a millones de gentes y darles una nueva instrucción increíble. Entonces, hoy la tecnología nos permite entender que todo es posible. Si un pedazo de metal, un satélite, puede hacer eso, ¿cuánto más el Eterno que nos escucha simultáneamente a millones de gentes y nos da todo constantemente? Entonces, si somos humildes y honestos, nada hacemos nosotros, todo lo hace Dios. Ahora quiero enfocarme con todo lo que he dicho
a lo que quiero decir. Esto fue una introducción para entender lo simple y profundo que es todo lo que estoy diciendo. El Eterno en su misericordia, en el plan divino, quiere darnos, pero el concepto dar no existe. Por ejemplo, si tú no das a una computadora, tú no le das, no, porque es inerto. Cuando algo es inerto, cuando algo no entiende, no tiene la capacidad de entender, no estás usando el concepto dar. Tú no le das al carro amor, o sea, suena hasta raro. Tú no das al refrigerador, no. Dar, el concepto de dar, que el Eterno quiere dar, solo puede dar al creador, que al ser humano. Tenemos 10 trillones de neuronas, siempre lo he dicho, en el cerebro. La inversión del creador del universo sobre nosotros es insondable. Oigan bien, no hay acto desde que nacemos hasta que fallecemos constantemente. No hay un solo acto que lo hicimos sin propósito. Nos vamos a dormir con propósito, nos vamos a las drogas, Dios nos libre, con propósito, nos vamos al cine con propósito, nos dormimos con propósito, huimos de la realidad con propósito, no importa qué hacemos, no hay un acto, no hay un solo acto durante toda nuestra vida, constantemente todo lo que hacemos es con propósito, suicidarnos con propósito, no importa qué hagamos, todo lo que hacemos, cada instante lo hacemos con propósito. Por lógica, si cada instante, durante 120 años de vida, cada instante hacemos todo lo que hacemos con un propósito, será para que después de 120 años nos volvamos polvos y no haya un propósito más grande. Y como hemos dicho, el cuerpo muere, el alma fallece del cuerpo, se sale del cuerpo y continúa porque tendrá que dar cuentas el día del juicio por todo lo que hemos hecho, desperdiciando la vida quizás, y ojalá que no lo hagamos más. Entonces, voy a cerrar toda la información y decir la idea que quiero decir, simple, pero humildemente creo que es profunda. Entonces, por el hecho de que lo único que no está limitado, hemos dicho, la materia está limitada, el cuerpo está limitado, lo único que no está limitado es esa alma espiritual, como el aire, hemos dicho, que el Eterno permite introducir en ese cuerpo. Hemos dicho que el cuerpo es como un conducto, un carro, un traje, como que el buzo, que nos va a permitir a esa alma espiritual aparecer en un mundo material limitado. Pero entender, aquí lo más básico de entender es que también el cuerpo está limitado. Entonces, ¿qué hizo el creador del universo? Y eso es lo que nos confunde, que el alma tiene diferentes dimensiones, no es solo un alma. Todos los seres humanos tenemos diferentes dimensiones de alma, tres mínimo, ¿ok? Se llama Nefesh, Ruach, Neshama. Voy a tratar de explicar por qué la confusión de que el ser humano cree que el cuerpo quiere placer. No, el cuerpo no quiere ningún placer. ¿Qué nos confunde? Es lo que estoy explicando. Entonces, uno de los niveles, el más bajo, por decirlo así, si podría decir Nefesh y arriba Ruach y arriba Neshama. Entonces, el más bajo, por decirlo así, ese nivel espiritual llamado Nefesh, el Eterno lo introdujo en el cuerpo por medio de la sangre, como dice el pasuk bíblico, el versículo bíblico, que a Nefesh u Adam, a Adam u a Nefesh, que la sangre es el Nefesh, es esa dimensión de alma llamado Nefesh, y por el hecho de que el Eterno la introdujo en el cuerpo, esa Nefesh, por eso nos confunde de creer que el cuerpo quiere placer o quiere comer o quiere no sé qué. Y de ahí que la gente se confunde y la mayoría de su tiempo lo ocupa tratando de tener placeres, y es lo que se llama el concepto placeres mundanos, que en sí son corpóreos, que en sí son confundidos, quieren dar placer a esa dimensión llamada Nefesh. Y no sé si se acuerdan al principio que empecé a decir que el ser humano quiere solo recibir equivocadamente. Y es ese nivel de alma llamado Nefesh que es egoísta. Ese nivel de alma es egoísta, quiere solo recibir.
Entonces, por el hecho de que la gente ni sabía, mucha gente no sabe lo que estoy diciendo, puede ser novedad para muchos, por el hecho de que ese nivel de alma llamado nefesh, ahí está el ego, significa el deseo solo de recibir, pero constantemente, también tengo que explicar por qué sucede esto. El Eterno en su misericordia, por decirlo así, en el infinito, ya no hay cambio, sino todo es, por decirlo así, por decirlo así, claro, plenitud, es constantemente placer. Pero cuando estamos en una situación en donde no hay cambio, entonces tampoco hay comprensión. Lo voy a decir de otra forma. ¿Por qué hay placer? Hay placer porque en este mundo limitado surge la necesidad por la limitación y entonces cuando llenamos por ejemplo, comer, tenemos hambre, cuando comemos surge un placer y wow, sí, pero si sigues comiendo, por muy sabroso que esté la comida, si continúas comiendo, por ejemplo, un bistec bien hecho, bien sabroso, o un pescado bien, no importa qué, pero si lo comemos, si lo comemos constantemente, entonces ya no va a haber placer, sino te va a dar hasta asco, ya no quieres comer esa comida. Entonces imagínense ahora que estamos en una dimensión en donde el Eterno, en su infinito amor de Padre, todo lo puede, Él nos puede dar placer constantemente. Pero ¿qué va a pasar cuando estuviéramos en una realidad en donde hay placer constantemente? Y no solo placer, sino todos los deseos y placeres corpóreos que el ser humano se hubiese imaginado, el Eterno los llena de una forma infinita. ¿Qué va a suceder? Primero, no hay pensamiento, no hay placer y no hay nada. ¿Por qué? Porque las cosas solo cuando están limitadas, entonces son cuando las comprendemos. El intelecto no comprende ilimitaciones. ¿Por qué entendemos las cosas? Porque cada cosa tiene límite. También las palabras o los conceptos, aunque no es materia, también las palabras, por tener limitación, las comprendemos. Pero si yo pudiera mencionar una palabra que no tiene principio ni tiene fin, nadie la va a comprender. Entonces, por el hecho, eso todo es para explicar al Nefesh, ¿ok? No nos vayamos a confundir. Entonces, el Eterno en su misericordia, que es placer infinito constante, cuando Él crea el alma, no es un alma, sí, tiene dimensiones diferentes. Y dije Nefesh, Ruach, Neshama, por decirlo así, ¿ok? Por decirlo, cuando digo Nefesh es como el que está más bajo, significa, quiero decir la idea de que está más alejado, por decirlo así, del placer constante. Entonces, Nefesh, arriba Ruach, arriba Neshama. Significa que Neshama está más cerca del infinito, de la presencia de Dios, de ese amor constante. Ok, va mucha información, pero quiero decir algo. Entonces, por el hecho de que el creador del universo creó dimensiones y la dimensión espiritual, esa alma llamada Nefesh, que es la más lejana del placer infinito, constante, absoluto, quiso Dios que esa dimensión de alma llamada Nefesh no se, por decirlo así, no se perdiera por el alejamiento, por decirlo así. Entonces le dejó a esa dimensión llamada Nefesh dos cosas básicas. A la Nefesh le dejó, perdonen, a la Nefesh le dejó dos herramientas básicas para que no se perdiera. Una de ellas es memoria, de recordar el placer constante que tenía esa Nefesh cuando estaba en comunión.
con el Creador, Padre amoroso, infinito, porque antes de venir a este mundo, las dimensiones del alma estaban en placer constante en comunión con Dios. Pero por el hecho de que el alma estaba, por decirlo así, comiendo gratis, recibiendo gratis, llega un momento en que estás en el infierno. Imagínense que tú eres el dueño de todo el mundo. Dios es todo lo puede, tú eres el hijo de Dios y Dios te puede dar un mundo entero, todo para ti. O sea que todos los edificios, todas las casas, todas las albercas, todas las comidas, todas las televisiones, todo el dinero, todos los bancos, todos los caballos, todas las albercas, todo es tuyo gratis. Comes cuanto quieras, duermes cuanto quieras, haces lo que quieras, comes otra vez, te diviertes y haces, no tienes que esforzarte para absolutamente nada. Va a llegar un momento en que te vas a aburrir. Si es después de un día, de un año, de 2 años, de 10 años, en el infinito, te vas a aburrir. Y te vas a sentir mal y no quieres recibir gratis. Por eso el Eterno creó esta realidad tan sofisticada, para que el alma tuviera grado de dificultad, para que por medio del grado de dificultad nos esforzáramos y lográramos recibir, ahora sí, por el esfuerzo que tuvimos, que vamos a ser remunerados después de que fallezcamos, pero entonces tiene sentido lo que hacemos. El caso es que por eso, cuando el Creador manda a esa dimensión, la más alejada es Nefesh, le deja la memoria del placer primordial, que era constante placer, y le deja otro tool, otra herramienta que le permite actuar de la forma que actúa esa Nefesh. Entiende el concepto tiempo como ahora o presente, significa. Por el hecho de que esa dimensión llamada Nefesh, el Eterno, le permite entender la realidad, el túnel del tiempo, el concepto de tiempo como ahorita o presente, significa que Él quiere placer constantemente, ahorita, y ahorita, y ahorita, y ahorita. Y por eso todo el mundo, la mayoría, por no decir 100%, nos confundimos y andamos buscando placeres corpóreos siempre. La mayoría de nuestros pensamientos es cómo satisfacer un placer corpóreo, por lo que he dicho previamente. Y no sabemos que así no se debe de actuar. El otro nivel de alma se llama Ruach, que está arriba de la Nefesh. Ruach, esa dimensión, entiende el concepto de tiempo como futuro. Y la tercera dimensión, llamada Neshama, entiende el concepto tiempo como eternidad o infinito. Significa. Ahora trato de ya juntar toda esta información para decir la idea que quiero decir. Por el hecho de que el cuerpo y toda la materia está limitada, y el único o lo único que no está limitado en este mundo es esa alma llamada Neshama, y esa alma está conectada con su esencia, que es Dios, que es infinito. O sea que el alma tiene la potestad ilimitada, infinita. Y entonces, por el hecho de que el alma viene o está conectada con su creador, esencialmente, conectada significa que el alma actúa o debería de actuar como Dios mismo, que es dador constantemente. Dios no creó este mundo porque Él necesita algo. Él crea este mundo porque quiere dar. Si a veces la gente me preguntara, bueno, pero, ok, quiere dar, eso es con relación a mí, pero aún así, ¿para qué Dios creó? ¿Quién se lo pidió? La respuesta es, si Dios pudiera decirnos, nos dijera, vamos a suponer que ustedes nunca comieron la manzana, ninguna manzana. Y viene un profesor y les dice 5 años clases,
conferencias y les trata de explicar cuál es el sabor de la manzana. 5 años de información. Pero un día tú agarras una manzana, le das una mordida, la comes, la pruebas y vas a decir al profesor, usted perdió 5 años de tiempo porque todo lo que habló no puede describir lo que yo puedo lograr cuando yo pruebo la manzana, la como, le doy una mordida y la introduzco a mi ser. Eso no se puede explicar con palabras. Lo mismo nos dice Dios a nosotros. Si tú preguntas por qué Dios creó, dice Dios, ok, yo te puedo explicar, pero no vas a entender. Lo que voy a hacer es darte a ti, como ser humano, una dimensión de alma que es el- parte de Dios, es esa alma llamada Neshama, y cuando actúes como Dios, siendo solo dador y siempre, y por lógica, como hemos dicho, por el hecho de que el alma está conectada con el infinito, con Dios, y su crecimiento, ¿ok? ¿Ok? Es muy importante lo que voy a decir. El crecimiento del alma es solo cuando da, pero da a los demás, porque si el alma equivocadamente hace el error de querer darse a su cuerpo, que es lo que la mayoría del mundo hace, o sea que esclaviza el ser humano sin darse cuenta, esclaviza a un alma espiritual, que es casi como todo lo puede, por decirlo así, porque viene del infinito, un alma tan poderosa en la ignorancia el ser humano se equivoca sin saber todo lo que he dicho y empieza a invertir su alma espiritual llamada Neshama en el cuerpo o en la limitación y de ahí el acaparo, los pleitos, el ego y todos los problemas de la sociedad. Y por eso estamos, aunque actuemos así, y los millonarios lo confesarán, que no importa cuántos millones ya acaparaste y cuánto tienes, sino que estás buscando huir de la realidad, porque aún teniendo billones de dólares, despilfarras el dinero, te metes en drogas, en problemas. ¿Por qué? Porque no es por ahí la felicidad. Placeres corpóreos no es felicidad, sino es un placer corpóreo momentáneo. Por ejemplo, un ejemplo, imagínate que pasaron 30 años, no la lograste, no tienes dinero, pero tus amigos en la escuela sí triunfaron, son millonarios. Después de 30 años te invitan a una fiesta, quieren verse todos los de esa primaria, los que estuvieron juntos, todos van a ir. Tú no tienes dinero, pero cuando menos quieres presumir o cuando menos no quieres pasar vergüenza, entonces vas y rentas un buen traje, un buen carro, llevas rumbo a la fiesta en carretera abierta, de repente un accidente automovilístico ves ahí. Una madre con 4 hijos pequeños grita, auxilio, auxilio. Tú pasas y ves que no hay muchos carros, no pasan por ahí casi carros, tú eres el único que pasas. Tienes una fiesta donde ir, pero si eres un ser humano normal, lo que vas a hacer es asistir. Te paras, ves a la madre, los hijos desangrándose por el accidente, los auxilias, te manchas la ropa nueva de un traje que alquilaste, te costó mucho dinero, manchas el carro, pero no te importa, quieres salvar vidas. El hospital está atrás porque viene saliendo de la ciudad, vas a ir a otra ciudad, pero está más cerca retornar. El caso es que retornas, vas al hospital, emergencias, los ves, ambulancias, gente, acuden, te asisten, el doctor principal te dice, ¿quién nos trajo? Te dicen, y tú dices, yo, te dices, mira, no te puedes ir, por favor, quédate, tienes que quedarte. También por las consecuencias. El caso es que te quedas, después de varias horas de operaciones, salen los doctores y te dicen, quiero que sepas, quiero que sepas que eres dichoso, has salvado 4 vidas. Si tú no hubieses traídolas en el momento en que las trajiste, fallecen por tanta pérdida de sangre. Vas a tu casa, no llegas a la fiesta, ya es tarde, ya está amaneciendo, cansado, son las 7, 8 de la mañana. Tus amigos te llaman y te dicen, tú no sabes de qué te perdiste. Y te empiezan a decir, pero es que estuvo la fiesta, es que tú no sabes qué comer, pero en tu mente
tú no te sientes que te has perdido una fiesta. El acto que hiciste de salvar cuatro hermosas vidas, unos bebés lindos, hermosos, les salvaste la vida, eso te llena millones de veces más que el haber llegado a aquella fiesta si somos normales, ¿ok? O sea que cuando hacemos eventos espirituales con sentido de vida, de altruismo, de ayudar, de dar, seguramente estamos alimentando de la única forma nuestra alma llamada Neshama. Acuérdense, todo está limitado, menos el alma llamada Neshama. Y entonces cuando el alma, para su alimento, el único alimento correcto es eso, ser dador, altruista, incondicional. Están pensando en cómo crear más para poder dar y ayudar y ayudar y ayudar. De cualquier forma, no tiene que ser nada más dinero. El simple hecho del deseo de ayudar. Puedes ayudar con consejos, puedes ayudar con sonrisa, puedes ayudar de tantas formas. Puedes ir a hospitales, puedes ayudar al vecino. No tienes dinero, planea cómo se va a ayudar al vecino. No tienes, ve y dile a todos los demás. El caso es que la creatividad va a surgir cuando uno decide y entiende que la felicidad, no el placer corpóreo limitado, sino la felicidad que ya abarca ilimitación, ¿qué es lo que nos va a llenar? Lo único que nos va a llenar correctamente y nos va a permitir vivir correctamente y ser felices correctamente y tener salud mental y física, ¿ok? Entonces, quiero desearles a todos que ojalá logremos entender lo que se ha dicho hoy para invertir nuestras fuerzas y poder cambiar el destino del mundo, porque estamos en la víspera de la destrucción, quizás, de este mundo. La gente está tan ocupada en el egoísmo, en su carrera, en su profesión, en su casa, en su negocio, en su, todo en su. Pero si Dios nos libra la bomba atómica, está en el cielo porque ya va rumbo a naciones o a países a destrucción, seguramente que todo el mundo va a gritar a Dios y va a decir, no, Dios mío, no, y todo el mundo se va a arrepentir, pero ya va a ser muy tarde. A la gente no le importa por el egoísmo que se ha hablado desde el principio. Es constante el egoísmo, instantáneo el egoísmo. Seamos altruistas, decidamos salvar el mundo. Tenemos la dicha y la oportunidad y el privilegio de que por la oración, en nombre de todos, cada uno de los seres humanos puede salvar el mundo. Tenemos el derecho, la posibilidad, el privilegio de salvar al mundo, cada uno de nosotros con nuestra oración. Orar y pedirle a Dios todos los días que nos perdone y que no permita que seres humanos limitados, que tienen malas intenciones, por la confusión, claro. ¿Cómo es posible que un ser humano o alguien apriete el botón y decida destruir el mundo? Quiero que sepan todos que el pasuk, el versículo dice, Lev Melachim Beyad Hashem. El corazón de los reyes está en las manos de Dios. Significa que aunque la gente quisiera apretar el botón, el corazón está en las manos de Dios y Dios no lo permite que suceda. Por el Erjapayim, y ahí está Dios perdonando y extendiendo su misericordia. A ver qué día vamos a entender todos que todos estamos casi 100% en el egoísmo, incluyendo religiosos, ¿ok? Porque también estamos, los religiosos también, muchos de nosotros, en nuestra carrera personal, en nuestra sabiduría, en nuestro título de no importa cuál, de que ya soy quien sabe qué y que ya logré tal cosa y que ya logré para mis logros. Debemos dejar el egoísmo y empezar todos, hablo de mí mismo, empezar a retornar ya, correr a hacer eso. Y dedicar cuando menos 5 o 10 minutos diarios, 2 3 minutos diarios a oración honesta y rogarle a Dios que tenga misericordia de todo este mundo, que nos salve, que venga la redención pacíficamente, que no permita que ningún ser humano apriete ningún botón de ninguna bomba atómica. Dios es todo lo puede.
tú vales igual o más que cualquier malo o persona negativa que quiera destruir el mundo, ¿ok? No nos despreciemos, valorémonos. Nadie es más importante que tú. Todos somos importantes delante de Dios, todos somos únicos delante de Dios, todos tenemos la potestad de salvar al mundo, todos debemos intentar lo máximo, ¿ok? Aunque seamos pecadores, aunque no importa qué hacemos todos los días, lo que importa es que en el momento en que decidamos orar a Dios y ser honestos y pedir perdón por todo lo que hemos hecho, y aunque hemos pecado, pedir perdón, ¿ok? Y orar delante de Dios y hacer esa oración que he dicho. Todos podemos hacerlo. No somos dignos, nadie es digno. Así que no nos confundamos, nadie es digno de estar aquí en este mundo. Estamos endeudados todos, ¿ok? Que no nos engañemos nadie. Si les dijera yo lo que es un pecado de acuerdo a la Torá, no lo van a creer, así que mejor ni lo digo. Los que saben, saben, y por eso digo lo que digo. Todos somos pecadores. Claro, no vulgarmente un pecado de un vulgar, como una persona que intenta ser pía o santa o pura y se esfuerza. Claro, claro, no. Pero aún así, todos pecamos. Entonces, que nadie crea que somos santitos, todos tenemos un pecado, otra vez relativamente, ¿ok? Y ojalá que los pecados de otros fueran como los pecados de los tzadikim, de los justos o de las buenas personas, son los que se esfuerzan o nos esforzamos, Besat Hashem, con la ayuda de Dios. El caso es, por favor les ruego a todos que todos nos unamos en oración, en humildad, en ese cariño, en esa comprensión, en decidir amar al prójimo correctamente, ser humildes, comprender, anteceder, que no importa qué pasa o quién te gritó o quién te dijo, reprogramar la mente. Yo no voy a contestar, yo voy a comprenderlo. Está presionado porque contestar es meterse un problema y hacer otro juicio. Él empezó con juicio, tú respondes con juicio, problemas, pleitos, palos, balas y de todo. La sabiduría correcta es programarnos, no porque eres tonto, sino porque entiendes que este mundo está saturado de problemas y de juicios y venimos a limpiar esa saturación. Así como Dios creó algo que le metes pasto en un lado y te sale en el otro lado leche, hablando de la vaca, así creó Dios la Torá y el judaísmo y al pueblo de Israel, porque el mundo está constantemente creando solo juicios, quejándose, problemas, traumas, de todo, y nosotros transformamos juicios en optimismo y de juicios que el mundo crea, nosotros los convertimos en amor, en misericordia, y eso va a acercar la redención final seguramente para bien y con paz. Nadie es digno. Lo que pedimos de que Dios nos perdone y tenga misericordia y traiga el reinado suyo pacíficamente, no es porque lo merezcamos, sino porque sabemos que es su deseo de Dios tener misericordia para con todos los seres humanos. Sea la voluntad de Dios que lo logremos en nuestros días, que continuemos en la humildad, continuemos en el cariño. Ese es el paraíso personal, ser sutil, ser suave, ser noble. Hablo de mí también, yo también estoy en ese proceso. Yo no soy perfecto, pero cuando menos hay que saberlo y hacerlo. Sea la voluntad de Dios, ojalá lo logremos en nuestros días. Están todos juntos aquí en piensajudío.com, Yehuda Pérez, el Eterno nos bendiga, nos ilumine, y entonces entenderemos que este Motzei Shabbat, porque estamos en la víspera de un Tisha B'Av, que ojalá no llegue y que se transforme en salvación, en redención, en cosas buenas. Ojalá logremos hacer lo que he dicho, porque esa es la única forma de evitar destrucción, es la única forma de evitar cosas negativas. Decidir de nuestro 100% de nuestro corazón, con nuestro corazón, que vamos a empezar constantemente a intentar ser solo altruistas como Dios, y así acercaremos paz sobre Israel, el advenimiento de Mashiach y la redención final pacíficamente. Brajá, Piensa judío.com, Yehuda Pérez, Shabbat Shalom.